El estado Trujillo está lleno de mucha historia. Prueba de ello su ubicación geográfica, un lugar que fue el paso obligado para los personajes de la historia de Venezuela, que recorrieron la zona andina. El estado Trujillo fue el escenario para la firma del decreto de guerra-muerte, donde el Libertador y otros prócer estuvieron en estas tierras. Lugares históricos hay muchos, pero uno de gran significado es el Centro de Historia o la Casa de Guerra-Muerte, una institución pública de carácter cultural, decretada así por el gobierno regional el 24 de julio de 1958. Un lugar que guarda muchos recuerdos, casa tipo colonial, con patio central, techo de tejas, pilares y largos pasillos, es el escenario que te encuentras al llegar a este sitio. Nos encontramos en la Casa de los Tratados Bolívar y Sucre, de acá del municipio de Trujillo. Este recinto es una infraestructura muy antigua que data de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se crea como una mansión perteneciente a Jacobo Antonio Roth, de origen escocés, que sería el primer gobernador cívico-militar de Trujillo. De igual forma, pues acá podemos observar que ciertos acontecimientos le dan un realce y hacen asumir que este espacio es el corazón histórico y cultural del estado de Trujillo. ¿Por qué? Porque tomamos en consideración que acá se proclama la independencia de Trujillo el 9 de octubre del año 1810, de igual forma, el 15 de junio del año 1813 se dicta la proclama de guerra-muerte, en donde Bolívar en su primera visita llega a estas instalaciones y hace la proclama de guerra-muerte. Esta joya arquitectónica sirvió de hospedaje en 3 oportunidades al libertador Simón Bolívar. Cuando se encontraba en sus gestas históricas, también fue la residencia del prócer Cruz Carrillo. Allí funcionó el primer telégrafo que hubo en el estado y también el primer Ateneo. Acá se redactaron los tratados de armisticio y regularización de la guerra. Es algo importante que se tiene que tomar en consideración. No fue en Santana. En Santana se da el abrazo y la reafirmación de ambos. Claro, acá en Trujillo se hace lo que es la redacción, la firma por parte de Bolívar y en el caso de Morillo firma lo que es el armisticio en Carache. La regularización de la guerra la va a firmar en Santana. Santana es el epicentro del encuentro de los dos representantes máximos de los ambos ejércitos, tanto realistas e independentistas. Pero acá es donde se crea la esencia de la construcción de ambos tratados y aquí es donde se dan las negociaciones como tal, que eso es lo que no conocen algunos o ignoran y toman como en un segundo plano lo que es la parte de la ciudad de Trujillo. Acá también hay que tomar en consideración otro elemento importante en el proceso independentista, es la tercera visita del Libertador que se dio en el marco del año 1821, cuando se entrevista el 1 de marzo en las afueras de la Catedral de Trujillo, para ese momento Iglesia Matriz de Trujillo, con Monseñor Lazo de la Vega, que es el hecho histórico de la incorporación de la causa a la causa patriótica de la Iglesia Católica. Es importante destacar que el estado Trujillo tuvo mucha participación en el proceso independentista y la mayoría de sus representantes llegaron al rango de coronel. En el lugar se pueden observar piezas, objetos utilizados por muchos de ellos. En este recinto histórico habitó el segundo gobernador militar de la región, que es José de la Cruz Carrillo Terán, nacido acá en el pueblo de Trujillo como tal, y es quien es vencedor de Boyacá y un representante muy importante de lo que va a ser el proceso independentista. Es el primero en llegar al rango de general en jefe de los trujillanos. Trujillo tuvo mucha participación en el proceso independentista, pero la mayoría de sus representantes llegaron al rango de coronel. Él llegó al máximo grado que se le puede otorgar, general en jefe. En el año 1865 muere acá en esta casa y podemos en ese recorrido histórico, cuando las personas vienen y hacen contacto, en uno de sus espacios está la cama, el sable, algunas correspondencias y los baúles que él utilizó en el proceso independentista. Entonces eso le da un realce historiográfico porque puede uno vivir la parte histórica. La casa ha servido también para la creación de gremios, instituciones universitarias, bibliotecas, entre otros lugares que son íconos importantes para la región trujillana.
hasta el año de 1942, cuando el doctor Numa Quevedo, en funciones como presidente del Estado de Trujillo, para el momento todavía, compra la casa y aquí retoma otro momento histórico importante. ¿Qué es lo que se asume aquí? Se crea lo que es el Ateneo de Trujillo. Aquí funciona lo que va a ser la oficina postal, o lo que es en la actualidad se conoce como Hipostel, para el momento histórico la parte postal. Funciona aquí se va a crear el Colegio de Médicos, aquí es donde se van a dar los primeros pasos para crear el núcleo universitario Rafael Rangel. Aquí nace también la sede de pregrado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, y desde el año 1958, cuando estando como gobernador del estado Trujillo el doctor Mario Briceño Peroso, él decide darle un curso diferente a lo que es este espacio y crear en este espacio, traer las instalaciones de lo que es el Museo Cristóbal Mendoza, que ya existía desde los años 30, se muda para acá, y la Biblioteca 24 de Julio, que ya existía desde el año 30, se trae para acá también y comienza a funcionar de una forma diferente. Se le da la guardia y custodia de este espacio a la Fundación Sin Fines de Lucro Centro de Historia, siendo su primer presidente Andrés Lomeli Rosario. Entonces ahí inicia todo lo que se va a conocer como un ciclo de academia e investigación historiográfica, hasta el año 2010, cuando se decide el Estado a absorberle este espacio y crear otra figura jurídica que se conoce en la actualidad como la Casa de los Tratados Bolívar y Sucre. Para el mes de diciembre del año 2010 ocurrió un hecho en el Centro de Historia, donde factores del gobierno de turno tomaron el lugar llevándose una serie de objetos, sin importar el daño patrimonial y moral ocasionado a la entidad, como epicentro de gran parte de la historia independentista de Venezuela. En la actualidad, el Centro de Historia Casa de la Guerra Muerte, como fue nombrada, es un lugar muy concurrido por grupos escolares, turistas y visitantes. Su administración está bajo el Instituto de la Cultura y las Artes del Estado Trujillo. Está bajo un decreto gubernamental que asume lo que es la figura de dependencia del Instituto de la Cultura y las Artes, adscrito a la gobernación del Estado Trujillo, pero hay otra nota importante que desde el año 1963 pasó a ser bien de interés cultural de la nación, por decreto presidencial. En ese momento, pues a nivel nacional no se conoce ni como Casa de los Tratados ni como Centro de Historia. Eso es algo que se le da popularmente, eso es un nombre que se le da a los que son los habitantes de acá de Trujillo. Pero a nivel patrimonial, a nivel nacional, se conoce, y con su registro y número de gaceta, es como la Casa de la Guerra a Muerte, como podemos observar afuera en la placa que está, es la Casa de la Guerra a Muerte. También acá tiene una organización muy diferente. Anteriormente estaba organizado por individuos de número que eran los que regentaban lo que era la administración de acá, con un presidente, un tesorero y un secretario, y cada uno de los individuos que tenían una silla de individuos correspondientes o individuos de número. En la actualidad, desde el año 2010, la administración cambió toda esa figura y aquí se está bajo la gerencia de un coordinador y a su vez con personal obrero, administrativo y personal de guía, dividiéndolo esto cada uno de sus espacios para poder realizar una guiatura pedagógica a los estudiantes o visitantes. El que venga al estado Trujillo y desee conocer un poco de la historia debe tener su visita obligada a esta casa, ubicada en Trujillo Capital, un poco más arriba de la Plaza Bolívar, y donde podrán encontrar y conocer todo lo que alberga este icónico lugar. Cada espacio tiene un nombre, cada espacio representa un elemento histórico característico, y entonces cuando se hace el recorrido histórico se inicia con el espacio de la casa de lo que es los tratados de armisticio y se va sucesivamente al espacio de José de la Cruz Carrillo Terán, donde se explica su historia, después el espacio museo, el espacio Cuicas, el espacio Simón Bolívar, donde están algunos óleos representativos a él, y donde están la máscara mortuoria de Mario Briceño Iragorri y la máscara mortuoria de Gómez. Al igual que tenemos una colección de reconocimientos y medallas de Mario Briceño Peroso, que fue el primer el gobernador que decidió que esto funcionara como museo y como centro histórico, y las de Mario Briceño Iragorri están todas sus diplomas y medallas y condecoraciones. Una parte de la biblioteca de Mario Briceño Iragorri está acá,
podemos observar en ese recorrido, se hace la descripción, pero hay elementos característicos muy importantes, que es la único de este museo que tiene una colección muy amplia a nivel nacional, tanto de lo que es una colección paleontológica, de la parte de minerales, pero una colección también arqueológica, una colección también de la época colonial y posterior, lo que es la independencia, hasta la época contemporánea. Entonces, una persona que realice un recorrido acá va a tener un contacto histórico muy diferente como los demás museos. ¿Por qué? Porque aquí puede estudiar la historia desde el proceso de los inicios de la Tierra geológicamente hasta el proceso contemporáneo. Por eso que este museo se convierte en un epicentro cultural, histórico y pedagógico que es muy importante para el Estado de Trujillo y para Venezuela, pero que también se hace referencia a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en la actualidad muchas escuelas, tanto de leyes internacionales o lo que es estudios legales, tienen que tomar como referencia el Tratado de Regularización de la Guerra, que es único en el mundo y que fue redactado acá en esta casa. Entonces todos esos elementos nos hacen distintivos y permiten que el turista tenga una experiencia o los estudiantes una experiencia significativa al momento de realizar un recorrido acá.